Buenos días, San Francisco. Hola, Jane aquí. Bienvenidos a nuestra oración para mediodía. Vamos a tomar un momento para silencio en nuestra vida, en nuestro corazón. Lectura del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: busquen el bien, no el mal, y vivirán. Y así estará con ustedes, como ustedes mismos dicen, el Señor, Dios de los ejércitos. Aborrezcan el mal y amen el bien. Implanten la justicia en los tribunales. Quizá entonces el Señor, Dios de los ejércitos, tenga piedad de los sobrevivientes de José. Yo desprecio y detesto las fiestas de ustedes. No me agraden sus solemnidades. Aunque me ofrezcan holocaustos, no aceptaré sus ofrendas, ni miraré con agrado sus sacrificios de novillos gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones. No quiero escuchar la música de sus arpas. Que fluya la justicia como el agua y la bondad como un torrente inagotable. Palabra de Dios. Están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva al que cumple su decírtelo a ti, pues todo es mío. Yo acaso como carne de toros y bebe sangre de cabritos. Dios salva al que cumple su mis preceptos, hora de mi pacto. Tú que detestas la abodencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva al que cumple su
Una lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de allí había una numerosa piara de cerdo que estaban comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero. A los cerdos ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedió a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús y, al verlo, le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra de Dios. Creo que nuestra primera lectura del profeta Amós hoy es increíble. Amós se le conoce a menudo como el profeta de la justicia social. Esta es la razón. Escucha estas palabras. Busca el bien, no el mal. Odia el mal, ama el bien. Deja que la justicia surja como el agua y bondad como una corriente inagotable. Según Amós, Dios es muy claro en que desprecia nuestras ofrendas vacías y el ruido de sus canciones, que generan hipocresía. Lo que nuestro Dios desea es justicia, misericordia, bondad. ¿Qué queda por decir frente de esta lectura? El Evangelio de hoy refuerza este tema de bondad y maldad a través de las imágenes de Jesús arrojando demonios en cerdos en el océano. Creo que este puede ser uno de los pocos casos donde las acciones de Jesús fueran tan sorprendentes que la gente realmente tenía miedo de dejarlo entrar a su pueblo. Busca bien, ama bien. ¿Quién de nosotros no quiere buscar y amar lo bueno? Lo bueno es el orden correcto de las cosas. Lo bueno significa una justicia básica, una equidad entre todos los seres vivos, la humanidad y la creación, que existe algún tipo de equilibrio en el mundo que ayuda a toda la creación a prosperar en armonía. Cuando ese equilibrio está apagado, es cuando el pecado entra en escena, ¿verdad? Piense en esto. Cuando los Estados Unidos controlan el 30% de la riqueza mundial y los países subdesarrollados controlan menos del 4%, algo está fuera de balance, ¿no? A menudo se dice que podemos decir lo que es importante para nosotros por cómo presupuestamos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero. Esto es cierto para el gobierno, la sociedad y nuestras vidas en un nivel muy personal. En estos últimos meses, cuando nos hemos mantenido en gran medida en casa,
¿Cómo ha pasado su tiempo? ¿Qué hiciste con todas esas horas extra? ¿Con quién los pasaste? ¿Cómo elegiste gastar tu dinero? Sus respuestas les mostrarán las cosas que son más importantes para usted. Muchas personas han dicho que han disfrutado más tiempo con sus seres queridos. Leyeron más, aprendieron una nueva habilidad, oraron más. ¿Cómo estamos aprendiendo a vivir la orden de amar bien? Si tomamos en serio la orden del profeta, ¿hay algo en tu vida que debe cambiar? ¿Elegiría más palabras que se acumulan en lugar de palabras que derivan? ¿Elegirías acciones que ayudan a creer en lugar de destruir? Entendemos y creemos que nuestras propias acciones a nivel individual marcan la diferencia a nivel global. ¿Entendemos aún la parábola de copa de nieve? Me doy cuenta que es la verano, pero dime el peso de un copo de nieve, le preguntó un gorrión a una paloma salvaje. Nada más que nada, fue la respuesta. En ese caso, debo contar una historia maravillosa, dijo el gorrión. Me senté en una rama de un abeto cerca de su tronco cuando comenzó a nevar, no muy fuerte, ni una ventisca gigante, no, como en un sueño, sin violencia. Como no tenía nada mejor que hacer, conté los copos de nieve que se asentaban en las ramas y agujas de mi rama. Su número era exactamente 3.741.952. Cuando el próximo copo de nieve, cuando sobre la rama, nada más que nada, como tú dices, la rama se rompió. Hoy buscarás y amarás, trabajarás y serás el bueno.